Está con nosotros el subsecretario para América del Norte, Jerónimo Gutiérrez. Por cuestiones logísticas vamos a hacer la conferencia lo que debe ahorita a las 9:10, que nos piden que terminemos para hacer los movimientos hacia el avión, ¿no? Entonces tenemos de todos modos media hora, nomás para que sepamos todos, pues si en algún momento no se puede hacer más preguntas, lo voy a suspender a las 9:10, ¿no? Por favor. Jerónimo. Gracias, Juan. Muy buenos días a todos. Es un gusto estar nuevamente aquí con ustedes. Hago una breve introducción como en otras ocasiones y si quieren pasamos, y por lo corto tiempo, a las preguntas y respuestas. Número uno, a lo largo de los últimos 3 años, como ustedes saben, el señor presidente de la República ha estado realizando una serie de viajes de trabajo a distintos estados de la Unión Americana. Los objetivos de estos viajes han sido principalmente 3. En primera instancia, mantener un diálogo político de alto nivel con actores estatales que tienen influencia sobre la vida de los mexicanos que radican en Estados Unidos, en especial en estados en donde existe una concentración importante de mexicanos. En segundo lugar, mantener encuentros con empresarios relevantes a fin de promover relaciones comerciales y sobre todo la inversión en nuestro país para generar empleo. Y en tercer lugar también sostener un contacto y encuentros con la comunidad mexicana como los ha habido en ocasiones anteriores en este tipo de viajes. El día miércoles de la semana pasada, como ustedes saben, el Congreso, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó el decreto mediante el cual le da autorización al presidente para realizar un viaje por 3 estados, el estado de Utah, el estado de Washington y el estado de California, como ya todos ustedes saben. Voy a hacer un breve resumen de los principales eventos, reuniones de trabajo durante el viaje y posteriormente, si están ustedes de acuerdo, abriríamos a las preguntas y respuestas. En cada uno de los 3 estados sostendrá reuniones de trabajo con los gobernadores y en general con los liderazgos legislativos de los estados. Enfatizo que se trata fundamentalmente de liderazgos legislativos estatales en virtud de que los congresistas y senadores federales se encuentran en estos momentos en Washington. En primera instancia, en el estado de Utah, el gobernador Huntsman, como saben, visitó México en junio del año pasado, si no me equivoco, invitó al señor presidente a visitar su estado y establecer una nueva, en realidad, dinámica de trabajo entre este estado que tiene una concentración importante de mexicanos y México. Sostendrá reuniones también de trabajo con la gobernadora Christine Gregoire del estado de Washington, quien también en fechas anteriores había extendido una invitación al presidente para visitar el estado de Washington, y en este caso en particular, si no me equivoco, en 2002 el presidente canceló y pospuso un viaje a ese estado que en esta ocasión está cumpliendo. Con el gobernador Schwarzenegger tendrá también una reunión de trabajo, primero 1 a 1 y después con las comitivas de ambos, para abordar los muy distintos temas, tanto de la agenda California-México como de la agenda en general México y Estados Unidos. Y sostendrá también una reunión, como todos ustedes saben, con el alcalde Antonio Villarraigosa, alcalde de la ciudad de Los Ángeles, el viernes por la tarde y posteriormente una cena el viernes por la noche. Prefiero no entrar en el detalle brevemente. En cuanto a empresarios, habrán reuniones 1 a 1 con empresarios en el estado de Utah, una reunión con 10 empresarios importantes de distintos sectores, principalmente el de alta tecnología, biotecnología, algunos fondos de inversión que tienen interés en establecerse también en México, que ya tienen planes de inversión para México, fondos de inversión del estado de Utah. En el estado de Washington sostendrá reuniones con empresarios de las empresas que están establecidas allá, también en individual, y un desayuno amplio con empresas como Boeing, Starbucks, Costco y muchas otras empresas que ya tienen operaciones en México y o que están contemplando ampliación de sus inversiones. Todos estos viajes desde hace varios años han tenido muy marcadamente este objetivo. A lo largo de esta administración se han recibido más
de 87,000 millones de dólares de inversión extranjera directa en los primeros 5 años, lo cual de hecho se compara bastante favorablemente con la administración anterior. En buena medida, estos viajes son útiles precisamente para promover inversiones y para tener contactos, obviamente, con los presidentes y directivos de empresas en corto, como se dice, que permitan conocer y tener el pulso muy claro de lo que los empresarios están percibiendo. En la parte de las comunidades, hay una reunión importante hoy por la noche con la comunidad en Utah. La comunidad mexicana en Utah es una comunidad de creciente importancia que tiene una influencia importante en el estado, que está creciendo. Es un estado de esos de destino reciente, digamos, de la comunidad inmigrante. Lo mismo en Washington. En el estado de Washington, el presidente visitará el Valle de Yakima, donde existe una concentración importante de trabajadores agrícolas mexicanos, y estará cerca de ellos, visitará una granja de manzanas, por cierto, dueña de México, y los mexicanos son dueños, y estará en contacto ahí con las comunidades, y tendrá 2 reuniones más con la Cámara Hispana del Estado de Seattle, y también con un número amplio de líderes de la comunidad mexicana. Y finalmente, en California, tendrá contacto con un grupo alrededor de 60-50 líderes de California, líderes mexicanos, en el contexto de una reunión de trabajo en la cual estará presente todos los miembros de la delegación y también la secretaria de Desarrollo Social, quien ha estado en estos días recientes teniendo contacto con comunidades en Dallas, en Chicago, para la promoción del programa 3x1 fundamentalmente. Si les parece bien, me detengo aquí para poder abrir a sus preguntas. Muchas gracias nuevamente. Ariadna. Marco Antonio. Gracias, buenos días, Jerónimo. Buenos días. Yo quiero saber, obviamente, el contexto que se está viviendo actualmente, sobre todo en el Congreso estadounidense. Pues México está muy a la expectativa. Quiero saber qué va a hacer el presidente en este punto de estar viendo qué es lo que ocurre, sobre todo porque lo que ocurra le puede tomar al presidente en Estados Unidos, en cualquiera de los 3 estados. El presidente también va a aprovechar para cabildear, para dar, como diría, si me permites el término, dar el último jalón. Y quiero saber si está confirmada la reunión con el señor Bill Gates. Con mucho gusto. Empiezo por esta última parte. El señor Bill Gates no está en el estado de Seattle, está en Europa desde hace alrededor de 10 días, así es que no está confirmada. Habrá una reunión con algunos otros funcionarios de la empresa. Respecto al momento, no es ningún secreto, efectivamente es un momento crítico, un momento importante en la discusión que tiene lugar en el Senado de los Estados Unidos respecto a la reforma migratoria. Todos ustedes lo tienen perfectamente claro. El señor presidente estará evidentemente en contacto con el secretario Derbez, con nuestra embajada que está allá, para ir monitoreando cualquier desarrollo a lo largo de esta semana. El día de hoy, el líder de la mayoría del Senado, Frist, llamó a la medida del closure, es decir, a cerrar el debate hacia el miércoles de esta semana. Se espera que pudiera cerrarse el debate hacia las 10:40 de la mañana del miércoles. Eso implica que tiene el Senado 30 horas más para el debate. No es un hecho que el debate se vaya a dar completamente en esas 30 horas. Y yo me remitiría, Ariadna, a lo que dijo ayer el señor presidente. Número uno, desde el inicio de su administración, él ha promovido por todos los medios a su alcance el establecimiento de nuevos mecanismos que permitan una migración legal, segura, ordenada y respetuosa de los derechos humanos entre ambos países. Es cierto que estamos inmersos en un momento importante. Es cierto que hay que tener cuidado con todos los mensajes que en este momento se emiten. Estamos en un momento en el que hay reacciones de ambos lados de la frontera que me parece ser que reflejan las preocupaciones válidas de ambos lados de la frontera. Así es que yo confío en que podamos salir avante en esta semana. Enfatizo un aspecto en relación a esta pregunta. El gobernador Huntsman, él promovió, junto con un grupo importante de gobernadores del oeste, una propuesta de reforma migratoria integral
que es un objetivo con el cual plenamente coincide el gobierno mexicano, en el cual distintos gobernadores del oeste fijaron una posición. Él la fue a presentar a Washington. Ese es un tema que discutió con el señor presidente desde su viaje el año pasado, y que creo que es útil tener, siempre será útil tener un diálogo con este tipo de actores que evidentemente tienen una influencia importante en la reforma migratoria. Añado una cosa que omití: el día de ayer, si no me equivoco, recibimos una carta también en el cual el gobernador de Oregon invita al presidente a que haga una escala en su estado. Creo que por cuestiones de logística y por el respeto al propio permiso aprobado por el Congreso, que no incluye ese estado, no lo podemos hacer, pero se está confirmando en estos momentos la posibilidad de que pudiera también sostener una reunión con él en Washington, y estamos en ese momento y les confirmaremos. Eso apenas ocurrió ayer. Marco Antonio, luego tú. Muy buenos días por todos. Jerónimo, buenos días. Buenos días. Tengo dos preguntas. Si bien ayer el presidente, se dice optimista y va por la enchilada completa, ¿ustedes cuál es la expectativa de estas 30 horas cruciales? Digamos, ¿qué puntos todavía podrían surgir que serían positivos para México en esas 30 horas que faltan? Y yo quiero preguntarte, ¿cuál es el sentido del discurso? ¿En qué tono va el discurso del presidente mexicano allá? Sobre todo porque los grupos radicales están muy a la expectativa y escuchando lo que va a decir el gobierno de México, y todavía no se define una reforma. Gracias. Correcto. Una aclaración: las 30 horas serían en su caso a partir del miércoles, es decir, no a partir de hoy. Lo que ha sucedido es que ha sido llamado a cerrar el debate hacia el miércoles de la mañana, y eso implicaría que a partir de entonces, de acuerdo a las reglas que tiene el Senado, podría ser hasta 30 horas más de debate. Yo creo que efectivamente es un momento importante. Hemos dicho muchas veces que cuando este debate lo dominan posiciones extremas de un lado de la frontera o del otro, en realidad aquellas gentes que están tratando de ambos lados de encontrar una solución viable, justa, hasta donde sea posible, ven los márgenes de maniobra reducirse. Y este es un momento importante para clarificar cuál es la posición de México en esta materia. Me parece que tenemos los elementos para hacerla, no solo porque el señor presidente desde el inicio de su administración ha hecho esto un tema prioritario de su administración, al cual le ha destinado mucho tiempo, sino porque recientemente distintos actores, a través del documento México ante el fenómeno migratorio, han respaldado una posición de Estado. Entonces creo que eso nos da elementos para poder clarificar. El primer discurso del señor presidente, digamos, de contenido más político, será en la asamblea de Utah, el día de mañana por la mañana. Creo que ahí es donde esbozaremos como país, a través del señor presidente, cuál es la visión de México en esta materia, que ha sido clara. Creo que hay que estar atentos a ese discurso, sin duda, que será importante, puesto que hoy tendrá una reunión con 500 empresarios muy enfocado a la promoción de la inversión. Hay optimismo, yo diría que hay un optimismo moderado. Es importante que el Senado se encuentre en el punto en que se encuentra. Es importante que, derivado de las votaciones que se han dado en la semana, a lo largo de estos días, respecto a distintas enmiendas, se mantengan, hayan sido rechazadas aquellas que podrían acabar con esta coalición que está promoviendo una reforma integral dentro del Senado de los Estados Unidos. Nuestro país, nuestro gobierno mantiene contacto con todos los actores. Siempre enfatizo a través de los canales políticos y diplomáticos conducentes. Somos respetuosos del derecho soberano de cualquier país de definir su política migratoria, pero creemos, bajo el principio de responsabilidad compartida, que una reforma migratoria es integral, es fundamental, y también que la cooperación y el diálogo pueden probar ser sumamente útiles para ambos países a fin de lograr un mejor manejo bilateral del fenómeno migratorio. Y en eso es lo que estamos trabajando y estaremos trabajando hasta el último momento. Sí. What do you think the best result that President Fox can get out of this trip concerning, obviously, the main problem, immigration? And secondly, do you think it might be possible for him to persuade Governor Schwarzenegger to hold National Guard back from the border? He's having doubts at the moment, and the biggest muscle in an intellectual argument is the brain. If you could answer in English, it would be really helpful for US.
Con el permiso de usted la contesto en inglés y hago rápido la traducción. On your last comment, I think that I'm sure that there will be President Fox and Governor Schwarzenegger will be able to touch upon that issue, and I cannot anticipate any result. But I think that it's important that they do have a dialogue on border security in general, and given the importance of these new measures just announced, I'm sure they will touch on the matter. On your second question, I think that the Mexican government position has always been clear. Do we favor increased border security? Yes, we believe that it is in the interest of both nations to have a more secure border. But we strongly believe that those measures should be taken as part of an overall package that includes creating a way, a path for people who are already in the United States to earn a way to remain in the United States with obedience of the law. And second, that the current temporary worker regimes that are available should be modernized and broadened. And that is, in a nutshell, the Mexican government position, and it has always been. And the sense is that the Hagel-Martinez package that has been put forward in the U.S. Senate really does touch upon every single one of these issues. As you know, such a complex policy reform, you're never going to satisfy everybody. And if that's the case, that's probably because that was what was possible to achieve at that time. Brevemente, respecto a qué espera el gobierno mexicano como ideal, qué ve como el gobierno mexicano como ideal en estos momentos de la reforma. Comentaba que en realidad la posición de nuestro gobierno ha sido clara desde un inicio, que nos parece que la reforma tiene que ser integral sin duda, que solo en la medida en que tengamos una reforma integral puede ser abordado todo el fenómeno migratorio en su complejidad, que esta reforma seguramente tendrá y debe de tener mecanismos que permitan contar con una frontera más segura. Es en el interés de ambos países tener una frontera más segura, pero que por supuesto también incluya una vía, una oportunidad, un camino para que la gente que se encuentra en Estados Unidos pueda normalizar su situación migratoria y permanecer allá en estricto cumplimiento de la ley, y también que se amplíen y modernicen los esquemas de trabajo temporal que hoy existen. Eso es, en breves palabras, lo que ha sido la posición, y nos parece que el sentido del paquete que se está discutiendo ahora en el Senado tiene esos elementos. En una reforma de política pública tan compleja, tan amplia y tan comprensiva como este tema, probablemente no veremos, nadie quedará plenamente satisfecho, pero creemos que eso es parte de la democracia, es parte del proceso legislativo como se da en cualquier democracia, y lo importante es que se beneficie, y es el objetivo último, a millones de mexicanos que residen en los Estados Unidos. Creo que lo mejor que le puede pasar al gobierno y el objetivo último de este gobierno es mejorar las condiciones de vida de millones de mexicanos que se encuentran en Estados Unidos. La otra pregunta, perdón, creo que fue todo, ¿no? I'm sorry, gracias. Respecto a la... el presidente tendrá la oportunidad, sin duda. La pregunta era si creemos que se pueda convencer al gobernador Schwarzenegger de no utilizar la Guardia Nacional en el Estado, en virtud de que ya ha mostrado algunas señales de escepticismo respecto a esa medida. Comentaba que sin duda, como parte del diálogo que tendrá el señor presidente con el gobernador, habrá la oportunidad de tocar todo el tema de seguridad fronteriza, incluido esto, pero que no nos gustaría adelantar nada al respecto. ¿No? Sí, claro. Buenos días, Joan Gris de la agencia AP. Piense que hay un peligro que, con un momento muy sensible en el Senado de Estados Unidos, que si mete el presidente Fox en este debate, puede hacer daño en que él está ahí, tiene que defender la postura de México, y que tiene que defender la postura de México contra bardas, contra soldados, al mismo tiempo no dañar la postura en el Senado de la gente que quiere aprobar una reforma migratoria. Gracias. Es una muy buena pregunta, y efectivamente
han surgido opiniones en días recientes sobre la oportunidad y la conveniencia del viaje, no es ningún secreto. Número uno, el viaje tiene planeado más de 2 meses y medio, responde a invitaciones importantes que han hecho el señor presidente, responde también a compromisos que, como en el estado de Washington, habían sido pospuestos. Número dos, forma parte de una estrategia muy clara que trasciende incluso el momento. Es decir, este viaje con estos 3 ejes, promoción de la inversión para el empleo, contacto con las comunidades y diálogo político al más alto nivel, está desde hace 3 años. Y, digamos, seguirá marcando la pauta, si no de otros viajes del señor presidente, al menos de mucho al trabajo que estamos haciendo. Me parece que hay que tener consistencia en nuestras estrategias, en nuestras políticas, y creo que eso es importante. Hay una plena conciencia de digamos, la importancia del momento, lo crítico del momento, y también de la dificultad que este tema representa para la sociedad de los Estados Unidos. Pero me parece que el señor presidente, en las aproximaciones que haga el tema, lo que está haciendo es llevar una causa justa y sensible, con la firme convicción de que una reforma integral abonará a la prosperidad y a la seguridad de ambas naciones. Y me parece que en la medida en que eso se haga con respeto, se haga con claridad y se aproveche también la oportunidad para clarificar las posiciones de nuestro gobierno en esta materia, no veo por qué vaya a haber algún problema. Hemos tenido contacto con legisladores y senadores federales a lo largo de los últimos 10 días, están al tanto del viaje, hemos comentado con ellos el tema, así es que no advierto mayores sorpresas, pero estaremos muy atentos y muy cuidadosos al respecto. ¿Alguien aquí no? Entonces, Fabiola Sara. Felicidades, Sara, por el premio. Gracias. Fabiola. Sí, buenos días. Buenos días. 2 aspectos. ¿Nos podría precisar qué ocurre después de la aprobación en el Senado? Es decir, el camino legislativo para que esto se aplique, la reforma cualquiera que sea. Y segundo, si se ha pensado en alguna estrategia para que los elementos de la Guardia Nacional pues verdaderamente queden al margen de detenciones y demás. Claro. Es decir, si ustedes pedirían algún tipo de garantía. Es muy importante ese punto. Respecto a esto de la Guardia Nacional, primero, como ustedes saben, nuestro gobierno entregó una nota diplomática al Departamento de Estado la semana pasada, en la cual, cito, ha solicitado que se tomen todas las medidas necesarias a fin de evitar que cualquier participación de la Guardia Nacional de ese país en la frontera vulnere los derechos de nacionales de mexicanos con independencia de su estatus migratorio. Es decir, esa es una posición que manifestamos desde la semana pasada. Más importante también es que el día de ayer fue aprobada una enmienda, como ustedes saben, en el Senado, la enmienda del senador Ensign de Nevada, que en realidad lo que hace es dar la autorización para que los gobernadores de los estados fronterizos puedan llamar a la Guardia Nacional y desplegarla a lo largo de la frontera, en consistencia con lo que ya había sido anunciado por la Administración. En esa enmienda, me parece que un punto importante que ayuda a clarificar eso, es que muy puntualmente digamos, dentro de las facultades que se le dan a la Guardia Nacional, que son las que hemos venido mencionando, hay una, cito, inciso H, una prohibición para la participación directa en funciones de policía o de procuración de la ley. Y eso queda dentro de esa enmienda. Eso es importante porque la participación de la Guardia Nacional en funciones dentro del territorio estadounidense tiene que estar normado en ley. Entonces, esta enmienda, si prospera, establece muy claramente ese principio de no participación en actividades policíacas, que es consistente con las conversaciones que habíamos sostenido con nuestros contrapartes antes, y que es consistente con el objetivo planteado por el gobierno de México en su nota diplomática. ¿Hay confianza? Nosotros lo que hay confianza es que estamos muy atentos y no escatimaremos esfuerzo alguno en que cualquier digamos, actividad por parte de cualquier autoridad en Estados Unidos sea respetuosa de los derechos de las connacionales. Lo hacemos porque estamos dispuestos y lo hacemos en nuestro territorio también, y eso es muy importante.
y creo que no tiene por qué haber demasiada sorpresa al respecto, forma parte de una política permanente. Sara. Sí, buenos días. Yo quisiera saber si bien mencionabas, Jerónimo, que no va a afectar esta gira, no es un riesgo las negociaciones, si por el lado contrario se pretende, si no presionar, si influir de manera positiva en las negociaciones en medio de todo este debate. Por supuesto, o sea, por supuesto que sí. La mayor parte del trabajo que realiza el gobierno, las dependencias que están involucradas en este tema, tiene como propósito incidir positivamente en este debate. El principio que ha marcado la pauta para nosotros es el de la responsabilidad compartida. México quiere ser parte de la solución y no solo del problema en este tema, y por lo tanto tratamos por todas las vías de aproximar nuestros puntos de vista, insistir en nuestros puntos de vista e incidir favorablemente en el debate. Lo hacemos, enfatizo, con absoluto respeto de los canales diplomáticos y políticos conducentes, lo hacemos con absoluto respeto de los puntos de vista de los actores en Estados Unidos. Me parece que en este tema lo que debemos buscar es mayor entendimiento con pleno respeto a nuestras diferencias y a nuestros puntos de vista. Si no hay ninguna otra pregunta, pues mil gracias, aquí la suspendemos, mil gracias, buen día, estaremos en contacto. El acuerdo de mucho crudo ahí, y de que no daba por entenderse de que todavía que iban a haber 10.000 millones de crudo en esa región. También por otro lado, la otra semana comentó de que el próximo año México aumentará su producción de petróleo crudo en 2 o 3%, y quisiera preguntarle de ese incremento de dónde provendrá, y también por otro lado cómo están o cómo ven la declinación del yacimiento Cantarell, en cuánto declinará el próximo año. Gracias. Mire,
La primera parte de su pregunta, como usted sabe, la estrategia de perforación que tiene que ver con la producción de petróleo crudo en nuestro país venía desarrollándose esencialmente en dos regiones, en aguas someras, en el Golfo de México, en la región tamaulipeca, veracruzana, tabasqueña, campechana particularmente, y en tierra adentro. El grueso de la producción en los últimos años es en mar. Y la capacidad de producción para abastecer la demanda nacional y la demanda de conformidad con la plataforma, con la estrategia de exportación, venía siendo suficiente en esta región de aguas someras y tierra adentro. Los pozos, como Cantarell, que usted me pregunta específicamente, como todos, en México y en el mundo se agotan. Son recursos no renovables, son yacimientos finitos, el monto de barriles que existe en un determinado yacimiento, y dependiendo de la tecnología de explotación puede maximizarse y optimizarse. Pemex ha sido muy cuidadoso en aprovechar las tecnologías siglo XXI pues, para maximizar la producción petrolera, no solo de Cantarell, sino de cada uno de los pozos que operamos en nuestro país, y se ha logrado maximizar la producción. Efectivamente, se ha anunciado públicamente en varias ocasiones que ha iniciado el declive de producción de Cantarell, como sucede con cualquier otro pozo en México y en cualquier país del mundo. Por la magnitud de la producción de Cantarell, reviste condiciones especiales la estrategia para reemplazar esa capacidad de producción. Al efecto, se han invertido cifras sin precedentes en la historia petrolera de nuestro país en esta administración, en exploración y en perforación de nuevos campos. Por primera vez estamos perforando en aguas profundas. Se han perforado 3. Uno de ellos, el más profundo, en el tirante de agua y una vez en el lecho de la tierra adentro, es el Noxal 1, que fue visitado hace un par de meses por el presidente Fox. Lo que ahí se anunció fue la existencia de llamadas reservas potenciales de esa magnitud. Los trabajos exploratorios y de perforación de este pozo, el Noxal 1, no se han terminado. Y evidentemente el objetivo sería de extraer de ese pozo la mayor cantidad de barriles de petróleo posible. Sin embargo, sin soslayar este objetivo, el objetivo fundamental es iniciar el desarrollo de una tecnología de la que México carecía y que por nuestra estructura, nuestro marco constitucional, nos es imposible asociarnos con la media docena de empresas que a nivel internacional tienen esa capacidad y esa tecnología desarrollada a lo largo de los años de perforar en aguas profundas. Y el segundo propósito, insisto, más importante que el extraer petróleo crudo de ese pozo, es conocer in situ los recursos existentes. Si bien hasta ahora, que no se han terminado los trabajos del Noxal, no ha dado grandes producciones, ha dado información relevante de la región para poder realizar una planeación de corto plazo en la consecución de este trabajo exploratorio, con el propósito de resultar más de producción en los próximos pozos que en aguas profundas habremos de perforar. De manera que en esencia esta es la estrategia, de sustituir la capacidad declinante de producción de Cantarell por nuevas regiones que se están trabajando en las regiones tradicionales de aguas someras, en tierra adentro, particularmente en el canal de Chicontepec, como ustedes ya lo conocen, y un tercer frente que es el de aguas profundas. Con base a todos estos esfuerzos y esta enorme inversión, usted sabe que se ha logrado se ha logrado incrementar sustantivamente el nivel de reservas de las denominadas 3P al 65-70% comparativamente con el 14% que recibimos al inicio de esta administración, porque había dejado de invertirse en administraciones anteriores.
De manera que con todas estas estrategias y con esto en mente, es que de conformidad con los resultados, usted sabe que los resultados son imposibles de prever a detalle. La expectativa es que mantendremos nuestra plataforma de producción actual y pequeños incrementos porcentuales en los próximos años. En gran medida dependerá de continuar con los programas de exploración y perforación que hemos tenido en esta administración y la enorme cantidad de recursos que se han asignado a este propósito. ¿De dónde provendrá este 2 o 3% que mencionó que iba a haber? Bueno, primero, el declive no es de 100 a 0. Usted sabe que el declive de producción de Cantarell, como de cualquier pozo, es paulatino. Hay gráficas, si no las tienen, yo le pediré a la dirección de Pemex que se comparta con esta información. Se han hecho en varias ocasiones ruedas de prensa específicamente sobre este tema, porque evidentemente esto es de interés nacional e inclusive internacional. Y en una administración con transparencia de información, en compartir los recursos y las oportunidades que tenemos al mismo tiempo que los problemas y las dificultades, pues siempre se ha compartido esta información, de manera que de todos estos campos dentro de las aguas someras en torno a Cantarell hay varios otros que se están explorando. Dentro de aguas someras frente a las costas veracruzanas en lugares nuevos se han estado realizando perforaciones adicionales. Recuerde que una industria que tiene más de 100 años en nuestro país, apenas hemos explorado el 15% del área susceptible de producción, de manera pues que estamos convencidos y hay elementos para poder afirmar que en el conjunto de la plataforma de producción podremos mantener nuestras plataformas. Gracias. Gracias, buenos días. Claudia Pérez de la agencia Notimex. Mi primera pregunta sería en torno al petróleo. En este momento, ¿cuál es el papel que México está jugando en ese tema? Y a lo largo de este sexenio, ¿cuántos convenios con otras naciones se han signado? Mi segunda pregunta sería, siendo usted miembro de la Comisión Política del CEN del PAN, ¿en algún momento recibió alguna invitación para sumarse a la campaña de Felipe Calderón? Y si como parte de esta comisión participa usted en la elaboración de la estrategia a seguir por el partido para el apoyo de esta campaña. Y por último, a 6 meses de que usted deje el cargo en la Secretaría de Energía, ¿cuáles son los pendientes? ¿Qué acciones son las que se van a realizar en este medio año? Gracias. Sí, una pregunta extensa que requiere. Voy a tratar de sintetizar y primero me voy a referir a la parte política. Soy miembro activo del Partido Acción Nacional desde hace más de 25 años. El único órgano de autoridad del partido al que pertenezco es al Consejo Nacional, junto con más de 300 compañeros panistas. No soy miembro del Comité Ejecutivo Nacional ni de la Comisión Política. Soy muy respetuoso de las disposiciones de las autoridades electorales y además de las instrucciones que hemos recibido todos los que integramos el gabinete del presidente Fox, y no dedico más que algunas horas de mi tiempo libre de fin de semana a apoyar a mi partido y a los candidatos que mi partido ha postulado, en quienes creo en su capacidad y en la plataforma y en la oferta de gobierno, pero jamás utilizo recursos ni materiales, ni humanos, ni de mi tiempo personal fuera de los fines de semana que las disposiciones legales y las decisiones administrativas del IFE lo permiten para este propósito. Las preguntas ya en el tema energético propiamente dicho. Yo creo que el principal pendiente que, en mi opinión, ya será decisión de las próximas autoridades, es en referencia a la pregunta y respuesta que di a su colega, que anteriormente me la ha formulado, el mantener un nivel de inversión lo más alto posible para continuar con ese trabajo de exploración y perforación de nuevos pozos. Fue falta de responsabilidad en administraciones anteriores
no mantener presupuestos amplios dentro de las restricciones financieras y presupuestales que tiene Pemex, y lo ha tenido históricamente, así es el marco legal nuestro, para invertir recursos en esta tarea dentro del quehacer energético de nuestro país. De otra manera corremos el riesgo de reservas declinantes, como venía dándose, cuya tendencia, gracias a este cambio en decisión, en estrategia, se ha logrado. De no mantener ese ritmo de inversión, las reservas declinarán con grave riesgo, pues, para futuras generaciones. Yo diría que esto es el pendiente 1, prioridad 1. La segunda es continuar, también ya está iniciado el proceso estratégico, la reconfiguración de nuestras plantas de refinación. Las características del petróleo que ahora extraemos de nuestros pozos ha venido cambiando. El 70% ya de la producción de crudo es de los denominados pesados. La tecnología y los procesos físico-químicos de nuestras plantas de refinación para convertir este crudo en petrolíferos cambia por esas características cambiantes del crudo, por una parte, y por otra es una industria, como todas, con innovaciones tecnológicas para hacerlos más eficientes, más limpios, que es necesario pues continuar. Nosotros de las 6 llevamos 3, nos faltan otras 3, hay que invertir, son inversiones muy pesadas, muy fuertes, que yo las catalogaría como prioridad número 2. Y prioridad 3, ya no indirectamente relacionada con los hidrocarburos, es el fomento de la actividad para generar energía con base a fuentes renovables, como son las hidráulicas, como son las de biomasa. Hay proyectos del sector privado en proceso, pronto, esperemos, habrán de anunciarse públicamente, verdaderamente ambiciosos, tendientes a producir energéticos con base a la biomasa. Para darle un dato de los recursos hidráulicos, tenemos estudiados más de 150 puntos donde existe el recurso hidráulico susceptible de aprovecharse para la generación de energía eléctrica. La CRE está trabajando en definir un criterio de cuáles de esas fuentes hidráulicas serían reservadas al gobierno a través de CFE y cuáles serían susceptibles de otorgar permisos a los particulares, como ya existen varios, pero necesitamos multiplicar esto para generar energías adicionales. De manera que estos temas que he mencionado serían algunas de las prioridades. Veo que aquí Rubén está viendo el reloj, no sé si estamos consumiendo el tiempo, yo no sé cómo ande pero vamos a tener que ir al aeropuerto, porque si no me dejan en la gira. Perdón, ¿cuál del? Mire, bueno, somos un país muy activo en los foros internacionales, no somos miembros de número de la OPEP, pero participamos siempre como observadores de administraciones anteriores. Nosotros hemos continuado con esa política. Habrá una próxima reunión en Caracas a principios del mes de junio. Estará ahí un representante del gobierno de México con observador. Como usted sabe, es el cartel de productores donde se toman decisiones importantes, y con carácter de observadores pues somos copartícipes de la información, de la discusión, no de las decisiones, pero sí nos han dado a México y a otros países la deferencia de intentar coordinar las políticas en esta materia. Somos exportadores muy importantes en crudo, exportamos más de la mitad de nuestra producción, en números redondos 3.4 millones de barriles diarios, consumimos localmente 1.6 y exportamos 1.8. Somos a veces el primero, a veces el segundo o tercero, vamos entre los 3 primeros lugares proveedores de los Estados Unidos de petróleo crudo, y hay un esfuerzo por diversificar nuestra clientela de exportación. Uno de los objetivos que tiene México en el contexto del plan de integración energético mesoamericana es exportar más crudo a destinos distintos a los de Estados Unidos, como sería en Centroamérica. La refinería que allí habría de construirse, si así se aprobara, en Santo Domingo sería de 250,000 barriles,
de manera que significaría una diversificación de nuestro esfuerzo exportador. De manera que, si lo puedo resumir en un sustantivo, pues es un país muy dinámico. La presencia de México en la industria petrolera, la industria energética a nivel mundial. Sí, secretario. Expertos dicen que Pemex necesita inversiones de 25,000 millones de dólares para evitar que México se convierta en un país importador de petróleo. Si el gobierno ya tiene previsto esto, ¿y qué pensaría hacer al respecto? Mire, una de las restricciones que existen es la restricción presupuestal, tal vez la más aguda. Y esto nos lleva a un tema que hemos visitado en muchas ocasiones. Yo personalmente, como secretario de Energía con ustedes, he compartido mucho esa tesis. El concepto de autonomía de gestión de Pemex conlleva en uno de los subtemas una mecánica de capitalización de petróleos mexicanos sin vender un céntimo a los particulares mexicanos, a los particulares internacionales, la propiedad de Pemex, que es tesis y convicción en esta administración, que es y deberá seguir siendo propiedad de los mexicanos, propiedad de la nación. Hemos comentado ese instrumento que es fideicomitir los derechos nacional financiera y los derechos económicos a un rendimiento a través de instrumentos mercantiles que existen, denominados CPOs, certificados de participación en fiduciaria, dar derechos a determinados rendimientos. Con ese instrumento podríamos entrar a los detalles, podrían aportarse recursos de capital a Pemex, además de los generados por sí mismos y aportaciones del gobierno federal para hacer frente a la lista tan enorme que tiene de proyectos y que demanda recursos multimillonarios. Las iniciativas están presentadas, hubo una intensa interacción del Ejecutivo con los legisladores desde siempre, pero particularmente en este último periodo ordinario de sesiones que concluyó el 30 de abril, no se logró y bueno, pues estamos todavía en espera de esto. Yo tengo la convicción, como históricamente la hemos tenido, no solo en esta administración, sino en el pasado, de encontrar los mecanismos de financiamiento para que el mandato esencial que tiene Pemex de producir los energéticos procedentes de los hidrocarburos que el país necesita para su desarrollo, que hasta ahora, no exentos de dificultades, obviamente lo hemos logrado, en el futuro pueda seguirse dando en la vida operativa de la empresa y en la realidad político-social de nuestro país. Buenos días, secretario. Mi nombre es Eduardo Ortega, del periódico El Financiero. En su exposición usted destacaba que en México el 68% de la electricidad se genera mediante los hidrocarburos, que en China el 4% y en Estados Unidos el 20%. También es verdad que tanto en Estados Unidos como en China se está invirtiendo mucho, tanto en energías renovables, pero también principalmente en energía nuclear, como una energía de transición, principalmente porque el petróleo se está terminando. Y yo le preguntaría en ese sentido, si la prioridad para México no sería invertir tanto en energías renovables y también en energía nuclear, antes que en el petróleo. Un país con las características del nuestro difícilmente podría asignarse así una prioridad a una fuente energética. Yo estoy absolutamente convencido y así hemos trabajado dentro de las restricciones presupuestales esencialmente que existen, trabajar en todas, incluyendo la energía nuclear. Usted sabe que se ha estado trabajando en una repotenciación de la única planta de energía nuclear que tenemos en Laguna Verde, que ratifico lo que he dicho en muchas ocasiones, en 25 años de operación que tiene, no ha habido un solo accidente debido al uso de la energía nuclear. Ha habido pequeños incendios y cuestiones de esta naturaleza, pero no atribuibles a la energía nuclear. Esto ha sido manejado bajo bases absolutamente de seguridad. Y por esa razón, y resguardando este tema que es fundamental,
se está haciendo esta repotenciación para aumentar la capacidad de generación de energía nuclear y se ha constituido un grupo de trabajo, inclusive formalmente. La semana pasada fue que tuvimos una reunión, un grupo de trabajo con el propósito de hacer recomendaciones para una eventual expansión de la capacidad de generación de energía eléctrica con base en nuclear, en la que el análisis tiene todos los aspectos. Ahí sí que hay una prioridad, que es la seguridad para los trabajadores, para el entorno, y incluyendo la disposición de los desechos, en fin, todo lo que esto implica. ¿Pero no se prevé la construcción de una nueva? Sí. ¿No se prevé la construcción de una nueva planta? Mire, estamos a 6 meses de que termine la administración. Lo que queremos es llegar o avanzar tanto cuanto sea posible. El mandato que tiene este comité de trabajo, que formalmente se constituyó mediante decreto, acuerdo del secretario publicado en el diario oficial y demás, es cuando menos llegar a una recomendación puntual con todos los anexos técnicos que soporten, en su caso, esa recomendación, porque, y digamos, no estoy anticipando vísperas ni mucho menos, habría que ver los resultados de esos trabajos, pero comparto la tesis implícita en su pregunta. Dentro de la estrategia de abasto de energía y de la diversificación de las mismas, una muy importante, como está sucediendo en el mundo, es la nuclear. Francia, el 70% de su energía se abastece de energía nuclear con 0 accidentes. Muchos países están ahora ingresando en ello. Finlandia, un país con un alto sentido del concepto del desarrollo sustentable con todo lo que implica, está ahora construyendo un reactor nuclear, de manera pues que no podemos quedarnos al margen de este movimiento y de la utilización de esta tecnología, que bien manejada es segura. Lo siento, sé que hay varias preguntas, no hay tiempo ya para el secretario, tiene que irse porque tiene que ir al aeropuerto por viaje. Te agradezco muchísimo, Fernando. Rubén, muchas gracias a ti, a tu equipo y a todos ustedes, señores y señores representantes de los medios de información. Gran parte de lo que dije con datos ordenados y demás se los vamos a entregar en una ficha técnica. Gracias, muy buenos días. Con su permiso. Gracias. Bueno, la agenda del señor presidente para el día de hoy es la que sigue. Es una gira por Durango, Nayarit y Jalisco este lunes. El martes en la mañana tiene el desayuno con la Fundación Mexicana para el Desarrollo Rural e inicia su gira por los Estados Unidos. En particular, en ese día se visita el estado de Utah. El miércoles 24 estará en Utah y en el estado de Washington. El jueves 25 en el estado de Washington y en el estado de California. Y el viernes 26 en el estado de California. Llegará a la Ciudad de México hacia las 12:30 de la mañana del sábado. Mañana estará con nosotros la personal de la Secretaría de Relaciones Exteriores para plantearnos al detalle esta gira de trabajo del señor presidente a los Estados Unidos, cuyos 3 objetivos lo hemos comentado, pero quisiera reiterar hoy. Un primer objetivo es de carácter económico. Hay una serie de reuniones en cada uno de estos estados con los sectores empresariales para promover inversión. La inversión, desde luego, en nuestro país promueve empleo. Este sería el primero de los objetivos. Un segundo objetivo de carácter político, que es al seno de estos estados, con los gobernadores, con legisladores, con actores políticos de los Estados Unidos, desde la parte que el gobierno de México puede hacer, promover la reforma migratoria que hoy tiene lugar esta discusión al seno del Senado de los Estados Unidos. Y tercero, reunirse con la comunidad mexicana en estos estados para manifestar el apoyo absoluto del gobierno de México a nuestras comunidades en ese país y reiterar nuestra defensa a sus derechos del trabajo y derechos humanos. Para el día de hoy en particular es la gira 622 del sexenio, la 570 por el país en el sexenio, la 62 por el país en el año. Así habremos de seguir hasta el final de la administración. Es parte del compromiso del señor presidente de estar en contacto con la gente, con la población. Es la gira 13 al estado de Durango,
la gira 44 al estado de Jalisco y la gira 14 al estado de Nayarit. Y en particular para el día de hoy, a las 8:40, yo en 10 minutos tengo que correr, tiene reunión el presidente con el grupo staff de 8:40 a 9:45, después es la salida a la gira de trabajo por Durango, esta electrificación de los pueblos indígenas que ya planteó el señor secretario, y una visita a una casa de una familia en particular que está recibiendo el fluido eléctrico por primera vez. Después es la gira por el estado de Nayarit, la supervisión de la obra en la presa de El Cajón, que ustedes ya conocen, una de las 10 obras de ingeniería más importantes del mundo, es a punto de terminarse, 87.5% de avance de la obra. Después el arranque del proceso de la Yesca, una 210 metros la cortina más alta del mundo para una presa de este tipo. Luego arribará la residencia oficial de Los Pinos a las 21:20 del día de hoy. Esa sería la agenda del señor presidente. No sé si hay alguna pregunta en estos próximos 10 minutos que pudiera responder. Margarita, con mucho gusto. Gracias, buenos días. Rubén, dos preguntas. La primera sería sobre estas jornadas de información que están realizando los secretarios de Estado a lo largo del país. La primera pregunta es si van a continuar, a pesar de la cuarentena, como se le ha llamado, estas restricciones que pone el IFE para publicitarse, y si no pueden ser malinterpretadas ahora que se realizan en periodo electoral. Esa es la primera pregunta. Y la segunda, ¿a qué se debe este aumento de las giras del presidente Fox que documenta hoy el periódico Reforma para arrancar obras? Gracias. Con mucho gusto. Qué bueno que un periódico da cuenta de estas jornadas. Se han hecho desde el inicio de la administración. Siempre hay reuniones con los delegados federales que en la lógica de transparentar su acción informan a la ciudadanía y a los diversos actores sociales de sus estados. Nos celebramos que se tomen en cuenta. Ocurren desde el año 2001. No hay ningún cambio respecto a eso que ha venido siendo una norma y una actividad, insisto, de los últimos 5 años, que los delegados federales informen de su actividad. Sorprende que lo hayan descubierto hasta ahora. Han estado en lo mismo, siempre, desde hace 6 años, haciendo estas reuniones con los delegados, informando de la acción del gobierno. Es una responsabilidad del gobierno informar, es una obligación del gobierno transparentar su acción. Dos, todos los días informo de los números de giras que hace el presidente por el país. Están aquí en este pizarrón día a día, vamos sumando. Es parte de la estrategia del gobierno desde el inicio de la administración. No hay nada nuevo, es como ningún otro gobierno, ustedes saben, están los datos, son abiertos, están a la disposición de todos, como ningún otro gobierno en la historia del país, por la concepción política que este mismo gobierno tiene, ha estado viajando intensamente por el país para encontrarse con la ciudadanía, porque considera en el marco de la filosofía política de este gobierno que estar en contacto con la gente de manera directa es una responsabilidad del Ejecutivo, tanto en su carácter como jefe del Estado como jefe de gobierno, y habremos de seguir así hasta el final de la administración. Desde el principio. Este año se incrementó el número de giras. Sí, lo aclaré desde el principio, que en este año, como el último año, vamos a incrementar nuestro contacto con la población y lo mantendremos hasta noviembre. Y con respecto no es parte, si lo que quieres decir es parte de una estrategia electoral, lo niego de manera rotunda y contundente. Es parte de una estrategia de estar en contacto con la ciudadanía del último año de gobierno, redoblar el esfuerzo y en el último año de gobierno mantener un contacto todavía aún mayor que en los periodos anteriores. Perdón, una acotación con respecto a la primera pregunta. Luis Pasos, la semana pasada en Guanajuato, incluso en este encuentro con delegados, sí habló de las críticas que se han hecho al gobierno, o sea, sí ya tocó temas electorales y partidistas. ¿No estaría esto en contra de esta idea de informar y de acercarse a los delegados que ha seguido este sexenio? No conozco la afirmación, no la conozco. A tu pregunta, la otra pregunta que no respondí, perdón, no, en el periodo electoral no habrá de estas jornadas.
no habrá. E insisto que se han hecho todos los años, como parte de una estrategia de información y comunicación. Vero. Buenos días. Buenos días. Tengo 3 cuestiones rápidamente. La primera es esta obra que va a realizar el presidente Vicente Fox, este libro, Las ideas del cambio en un México democrático, que está ya a punto de emitirse el próximo mes. ¿De qué partida van a salir los recursos para la impresión de esta obra? Si no la podría precisar. Y si no, corre el peligro de convertirse en una propaganda política en medio de este proceso electoral. Por un lado, y por el otro lado, señor vocero, plantear esta denuncia que han anunciado los partidos de oposición, el PRD y el PRI, en contra del presidente Fox por presunta intromisión en el proceso electoral. Anuncian que acudirán a la PGR, a la FEPADE en particular. ¿Y cómo toma la presidencia de la República, ya que se ha constituido en un hecho la salida de Hugo Chávez del G3? Muy bien. Este libro forma parte de una colección que ustedes ya conocen, que se presentó meses atrás, esta colección en un acuerdo entre las diversas dependencias y el Fondo de Cultura Económica para dar a conocer la obra de gobierno, de un lado transparentar la acción y informar sobre la misma a la sociedad. Este libro es parte de esa colección, se inscribe en los volúmenes de esa colección. Es una recopilación del pensamiento político del señor presidente a partir de sus discursos. Y sí, en las próximas semanas habrá de hacerse la presentación pública. Los recursos son de mi área en particular, de comunicación social, destinadas a ese rubro, al rubro de publicaciones. Las denuncias que pudieran hacer cualquier ciudadano mexicano es parte de este enorme esfuerzo de construcción del Estado de Derecho que estamos haciendo en una sociedad democrática, y tienen absoluto derecho de, si consideran cualquier ciudadano de este país que hay elementos que implican hacer una denuncia, pues que lo hagan, y eso contribuye a la construcción de una democracia más sólida, de un Estado de Derecho más fuerte. Y respecto al punto siguiente, desde luego, en términos como ya lo había declarado el señor secretario de Relaciones Exteriores, el retiro de Venezuela del G3 pues no tiene ninguna implicación económica para México, no lo tiene tampoco, no tiene ninguna implicación política. Sí manifestamos nuestra extrañeza a esta actitud del gobierno de Venezuela, porque para el gobierno de México la construcción de estructuras de coordinación y de acuerdo entre los diversos países de la América Latina contribuye precisamente a este proceso de construcción de la unidad latinoamericana. México seguirá insistiendo con mucha fuerza en la necesidad que tenemos todo el continente de unirnos para enfrentar los desafíos que ofrece el siglo XXI. Otras sociedades se han podido reunir en mecanismos, ustedes conocen muy bien el mecanismo de la Unión Europea y lo bien que les ha ido a todos los países en esta estructura de unidad. México seguirá entonces trabajando por la unidad continental y en particular pues habrá de acelerar los trabajos con Panamá, que había pedido y solicitado su ingreso al G3, y también con Colombia y con otros países que han solicitado y que sí están en la dimensión de construir la unidad continental, relacionándose precisamente con los otros países. Y en ese sentido, pues, manifestamos nuestra extrañeza. Quien quiera contribuir a la unidad de América Latina tiene que fomentar las estructuras de los diversos países y los mecanismos ya existentes. Sí, Patricia. Buenos días. Me gustaría conocer al día de hoy el presidente Vicente Fox qué ha decidido respecto a esta declaración que tendrá que hacer en el caso de Olga Warnat. Pero si las autoridades judiciales demandan alguna declaración del señor presidente, habrá de hacerla. No ha llegado ninguna solicitud del Poder Judicial a ese respecto.
lo habremos de considerar, pero no ha llegado. No hay ninguna solicitud formal del Poder Judicial a ese respecto. Una declaración que se publica hoy del presidente del Partido Verde, que acusa al presidente de espionaje, dice que él tuvo que ver con ese video que todos conocimos. ¿Qué, una opinión sobre esto nos podría decir? Documento estrategias de campaña. Sí. Rubén, mañana empieza esta temporada de veda para garantizar la neutralidad en el proceso electoral. Te quiero preguntar si el presidente de la República, en aras de cumplir con este ofrecimiento que hizo a la CONAGUA de garantizar la equidad, va a dejar de lado ya el discurso en el que promueve el modelo económico que le conviene a México, no cambiar de caballo. En aras de esa equidad, ¿el presidente va a dejar ese discurso a un lado para que no se malinterprete? En aras de la equidad vamos a cumplir de manera absoluta y puntual los señalamientos del IFE. Absoluta y puntual los señalamientos del IFE, como se comprometieron los propios gobernadores, y adelanto que el señor presidente de la República hará un mensaje a la nación hoy, precisamente con motivo de ese tema en particular. Probablemente esté al aire hacia la 1 de la tarde del día de hoy. Y quisiera, solo para terminar, porque tengo que ir con el señor presidente, hacer una distinción clara entre no comento las campañas y una afirmación que quiero hacer en este momento. No comento las campañas, la presidencia no comenta las campañas, pero sí quisiera, dado los acontecimientos, hacer una observación de manera particular sobre un tema que está presente, y planteo lo siguiente. Quienes hablan de una elección de Estado con el fin de desestabilizar el proceso electoral traicionan a la democracia y traicionan a los mexicanos. No es posible que persiguiendo fines egoístas se quiera echar por la borda lo que todos hemos construido con tanto esfuerzo y por lo que luchamos por tanto tiempo. Ellos, los que dicen eso, lo saben muy bien, porque practicaron elecciones de Estado durante 70 años, que hoy existen todos los candados para que esto no ocurra. La democracia es incompatible con una elección de Estado. En el México de hoy no puede haber elecciones de Estado.